y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 11 de octubre, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Basado durante esa semana, sigamos orando por la iglesia y también por la salud, especialmente por los hermanos mayores. El texto de hoy, el texto Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, sobre el tema ser prudentes. Esta semana, personalmente, meditando el texto Apocalipsis capítulo 2 y 3, así que hoy vamos a ver sobre ese tema. Hace unos años atrás, ustedes se recuerdan, nosotros sí tomamos y también estudiamos sobre las 7 iglesias de Asia. Por medio de ellas aprendimos acerca de cómo debe ser una iglesia ideal que el Señor quiere. ¿Recuerdan ustedes cuáles iglesias ganaron la admiración de entre las 7? Fueron la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia, ¿verdad? Entonces las iglesias que fueron solamente reprochadas, Sardis y Laodicea. Las demás 3 iglesias fueron parcialmente admiradas y reprochadas. Estas fueron las iglesias en Éfeso, Pérgamo y Tiatira. A través de la iglesia de Laodicea, de hoy el texto, quiero que aprendamos a tomar una actitud de firmeza, la cual los cristianos debemos poseer. Porque yo sé que ese tiempo de una gran lucha de mantenernos, de mantener nuestra fe firme. Entonces vamos a ver, comparando hoy esa iglesia de Laodicea. Hoy vamos a ver por el punto, como 4 puntos. Primero veamos cuál era la característica de la ciudad de Laodicea. Si entendemos bien el fondo histórico, entonces podemos saber bien sobre ella. La iglesia en Laodicea recibió uno de los mensajes, recuerdan ustedes, más duros de parte del Señor. Y por eso se le llama la iglesia tibia espiritualmente. O la iglesia rica, pero pobre. Ellos vivían en una ciudad muy acomodada. De ese tiempo eran reconocidos por su lana, por el oro y por fabricar un ungüento para curar enfermedades relacionadas con la vista. La ciudad era tan próspera, la ciudad que los historiadores afirman que cuando la ciudad fue golpeada por un fuerte terremoto en el año 60 antes de Cristo, ellos no aceptaron ninguna ayuda del imperio, pues no tenían necesidad de ayuda. Podemos darnos cuenta
cómo era el orgullo de las personas de esta ciudad. Porque esa ciudad, muchos judíos vivían allí, muchos judíos. Pero esa ciudad tuvo un problema serio, porque no tenía suficiente agua. Entonces a Laodicea bajaba un arroyo que provenía del Hierápolis, de unos manantiales calientes, entonces distantes y unos 100 kilómetros. Las aguas salían calientes, pero al recorrer su camino hasta Laodicea, imagínense, como 10 kilómetros, se tornaban tibias. Conseguía también agua fría de la ciudad de Colosas, pero al llegar a la entrada de Laodicea, se ponía tibia. Por esa situación interesante, los versículos 15 y 6 del texto hoy se aplicaron espiritualmente. Pero voy a leerlo para que sepan, viendo versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice que te vomitaré de mi boca. Laodicea era una ciudad rica y la iglesia también lo era. La vida fue cómoda y tranquila y eso provocó que se debilitaran en su capacidad de luchar. Esa lucha de batalla. Cuando se enfrentaron con las dificultades, se comprometieron con el mundo fácilmente. Yo he visto ese tiempo, poco a poco se cambian nuestros pensamientos. Es decir, se volvieron hacia el mundo y perdieron el privilegio como hijos de Dios. La fe de ellos, esa iglesia, es verdad, se enfriaba. Cada momento se enfriaba. Porque la vida tan cómoda. Entonces, ahí esa se enfriaba. Y se volvieron tibios espiritualmente. Por eso el autor de ese texto, dando mucha énfasis ahora la situación espiritual de esa iglesia. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando nos confrontamos con dificultades, nos arrodillamos a orar. Pero cuando todo anda sobre ruedas, descuidamos la oración. La razón de que no oramos no es debido a la pereza, sino debido a la soberbia humana que sobrepasa la necesidad espiritual. Entonces ahora vamos a ver el segundo punto. Veamos las razones por las que la iglesia fue rechazada por el Señor. Bueno, según versículo 15 y 16, nosotros últimamente hablamos un poquito, pero vamos a ver las razones por las que la iglesia fue reprochada por el Señor. Aquí versículo 15 al 17. Podemos ver aquí que el reproche del Señor está en 3 partes. Primero, viendo versículo 15, ni eres. Esta es la condición general de la iglesia, como el Señor la puede ver, como nosotros leímos en 15. Ni eres. Mire versículo 17. Tú dices, de primera parte, tú dices, esto es la iglesia como ella cree que es. Tú dices. Y 17 entonces, y de última parte dice que tú eres, entonces revela en forma
minuciosa y detallada y todo lo que verdaderamente es. Entonces vamos a ver el primer reproche. Ni eres, dice que frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La iglesia no se caracterizaba por una completa frialdad, pero tampoco por su fervor. No es que no creyesen en el Señor, pero estaban en una condición de indiferencia y conformismo. Es decir, en una condición de tibieza. Hermanos, el Señor prefiere que seamos fríos, porque hay más esperanza para alguien que es declaradamente frío que para alguien tibio. Con todo, Él quiere que nosotros seamos ardientes, fervientes y comprometidos. Amén, ¿verdad? El segundo, aquí término, tú dices. La opinión que la iglesia tenía de sí misma. ¿Qué decía esta iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido. La iglesia pensaba que era rica a sus propios ojos, pero a los ojos de Cristo era pobre. Nada de humillarse, ni orar, ni consagrarse. No necesitaban nada. Lo tenían todo. ¡Qué arrogancia de ellos! Mire ahora de otro. Y el tercero aquí dice que tú eres mira aquí versículo 17, segunda parte, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto quiere decir el estado espiritual, sí. Sinceramente, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Sí? El estado espiritual. La actitud de ellos será similar a la de los fariseos, que pensaban que estaban sanos, pero estaban realmente enfermos. Pensaban que podían ver, pero estaban, dice que ciegos. Si bien no eran ni fariseos, su condición era similar, la cual es la razón por la que el Señor los reprocha. Su condición es peligrosa porque no se dan cuenta de lo que son. Hay que examinarnos. Mire ahora el tercer punto. Veamos el consejo del Señor para esa iglesia. Bueno, tres razones ya viendo versículo 15 al 17. Entonces ahora viendo versículo 18, el consejo del Señor para esa iglesia. El consejo de Cristo para ellos está en tres partes. Comprar oro para que se vuelvan ricos en vez de ser desventurados, miserables y pobres. Comprar ropas blancas para cubrirse de desnudez y usar corrido para sus ojos ciegos para que puedan ver. Los laodicenses estaban confiando en sus propias riquezas sin fe en Cristo. Aquí el oro simbolizaba la fe en Cristo. Esto quiere decir que para tener la salvación se necesita la fe, y esa fe pide el sacrificio. Y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas representan la justicia por la sangre de Jesucristo.
Gracias a Dios. Los de Laodicea ni siquiera tenían ropa. Estaban desnudos. Por eso, mire, es importante, han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y tenían que acudir a Cristo para conseguir ropa, para cubrir sus pecados. Por eso, mire, capítulo 16, 15, del mismo texto. En la segunda venida de Cristo, llama bienaventurado. Dice que el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y une tus ojos, dice que con Cornelio, para que veas. Aquí Cornelio simboliza el Espíritu Santo. Ni siquiera se daban cuenta de su desnudez y necesitaban que sus ojos espirituales fueran abiertos para que pudieran ver su condición. Al ver el versículo 19, una de las frases más tiernas del Apocalipsis: a todos los que aman. Wow. El Señor disciplina a los que aman, los que son sus hijos. Noten que a pesar de su condición lamentable, no habían dejado de ser parte de la iglesia de Cristo. Lo mismo se aplica a las demás iglesias. Entonces ahora, viendo versículo 20 al 21, de aquí último punto, 4 puntos, es muy importante la promesa del Señor Jesucristo. La promesa. Cuando se obedece el consejo de Él, ¿qué promesa el Señor quiere darnos? Aquí hay dos promesas muy importantes. Vamos a leer primeramente versículo, antes de ver dos promesas, versículo 20 al 21. Voy a leerlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Primera promesa, aquí versículo 20, aquí dice que si alguno aquí indica un llamado universal, pero individual. Un individuo necesita oír a Cristo, es decir, su voz, y luego abrir la puerta de su corazón para dejar entrar a Cristo. La comida indica comunión con Cristo y anticipa el banquete celestial más adelante. La cena de las bodas del Cordero. Recuerdan ustedes, si nuestro Señor Jesús dice que cualquiera que oye su voz y cree en Dios tiene vida eterna. Recuerdan Juan 5:24. Y no será condenado, ha pasado de muerte a vida. El que pertenece a Dios oye lo que Dios dice. ¿Qué otra promesa? La segunda promesa es que aquí, según versículo 21, se sentará a la mesa ahora con el Señor. Y más adelante se sentará con Él en gloria y sobre su trono. Hoy, día del Señor, estamos haciendo el culto con la familia. Terminamos hoy por el tema y también viendo esa iglesia Laodicea. Hermanos, aprendamos y no seamos como Laodicea. Debemos ser prudentes, hermanos. Debemos ser prudentes
y mantenernos despiertos espiritualmente, y no perder conciencia de dónde estamos ni de lo que somos. Dios le bendiga a todos los hermanos. Tu majestad está